La Facultad de Ciencias del Hábitat y el Arte, hoy vamos a presentar el tema de los babilonios y asirios, dirigido por el arquitecto Espinosa desde la materia de Teoría e Historia del Arte y Arquitectura. Comenzaremos con la exposición. Como introducción tenemos a los asirios y babilonios, que fueron civilizaciones de Mesopotamia, dejaron un legado arquitectónico y artístico que reflejaba el poder y la religión A pesar de compartir muchas características en su estilo, cada civilización imprimió su propia identidad en los edificios y decoraciones. Tenemos a los asirios, que ellos fueron conocidos por su rigor militar y organización centralizada. Elevaron los palacios sobre plataformas, adornando relieves, esculturas colosales y ladrillos policromados, mientras que los babilonios resaltaron por sus murallas, zigurats y los famosos jardines colgantes. Sus construcciones no eran funcionales, sino que también expresaban la estética, su religión, su política, cuyas ruinas aún muestran su grandeza e influencia en la arquitectura antigua. Al analizar la conformación urbana, los palacios y el arte del asirio babilónico nos acerca a la forma que estas civilizaciones concebían el espacio, el poder y la belleza, dejando huellas que perduran como un testimonio de su historia y su influencia en la arquitectura de la edad antigua. Ahora nos vamos a centrar en solo la civilización de los babilonios, civilización babilónica, en su arquitectura, conformación urbana y arte. En la primera imagen podemos ver una imagen de su arquitectura, que es lo que se puede llegar a pensar que fue Babilonia mediante sus reconstrucciones. Tenemos el arte en la segunda imagen de sus esculturas con todo su relieve y su conformación urbana en la tercera imagen. Los babilonios. Los babilonios fueron un pueblo de la antigua Mesopotamia, asentado sobre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy sería Irak. Su civilización alcanzó su apogeo durante el reinado de Hammurabi en el año 1792 hasta el 1750 a.C., que él sería el famoso creador del código Hammurabi. Después vendría Nabucodonosor II en el año 1604 hasta el 562 a.C., quien habían consolidado la Babilonia como la ciudad más poderosa y monumental del Oriente Próximo. Como legado tenemos el desarrollo de la cultura y la política y derechos en las civilizaciones posteriores. En la imagen podemos ver lo que fue el código Hammurabi y después tenemos su ubicación. La ubicación de Babilonia está ubicada en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy sería el actual de Irak. Podemos ver en la parte coloreada de verde lechuga lo que fue el imperio asirio en el primer milenio antes de Cristo y lo que fue el color verde oscuro del imperio babilónico en el segundo milenio antes de Cristo. Continuamos con unas imágenes que nos ayudarán a entender cómo es que ha ido pasando su arquitectura y arte de sus construcciones. De esta podemos ver que fueron los jardines colgantes de la primera imagen, es como se imagina que fue y cómo llegó a estar ahorita hasta la actualidad, que tuvo un gran deterioro y que no se lo puede apreciar como fue antes. Continuamos con su civilización babilónica, dividido entre la sociedad y organización política. Explicaremos de manera más desarrollada. La civilización babilónica estuvo sentada en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, ya mencionado, la cual había alcanzado un gran esplendor gracias a sus aportes en el ámbito social, político, económico, cultural y religioso. Su organización estaba fuertemente regulada por la ley, lo que permitió consolidar un estado centralizado con una marcada jerarquía social y una gran influencia en la historia de la humanidad.
la cual su sociedad estaba organizada bajo la monarquía centralizada. Como el rey, autoridad principal, decía que la política militar y religiosa, él estaba encargado de eso. Además decía que los babilónicos habrían desarrollado una administración compleja con funcionarios que supervisaban el comercio, la agricultura y la construcción de las obras públicas, la religión que desempeñaban como un papel fundamental, entre otros. Nos enfocaremos ahora, como dije, en su monarquía que tenía. Teníamos como monarquía centralizada a lo que era el rey como máxima autoridad política, militar y religiosa. Teníamos las clases sociales, que serían aquí los nobles, los hombres libres, campesinos, artesanos y los esclavos. Como religión y política teníamos el estado teocrático, que era el rey, que era el representante del dios Marduk, y el Código Hammurabi y hablado, que fue una ley que regulaba la vida social y económica. Podemos ver ahí una representación. Está el rey en la parte superior, desciende con los grupos dirigentes, las personas libres y los esclavos. Pero según el Código Hammurabi teníamos solo 3 divisiones sociales. Tendríamos a los libres, los siervos y los esclavos. Los libres los conformarían los ciudadanos, que constituyen el grupo social denominante, que estaría dividido en estas capas de corte, jerarquía, administraciones libres, religiosas, militares, ricos, hacendados, comerciantes, artesanos, cualificados, pequeños productores y profesionales liberales, médicos y albañiles. En el segundo espacio tendríamos a los siervos, que estaría integrado por un grupo social intermedio muy complejo. Entre estos tendríamos a los agricultores, pastores, pescaderos, pequeños artesanos, dependen del palacio y del templo para subsistir. Y teníamos el pago precario y demás puntos. En el tercer punto tendríamos la división entre los esclavos, que aquí tenían la miseria empuja a venderse o vender a familiares como esclavos, y también las deudas, las sentencias por delitos cometidos, deportados, etc. Tendríamos la economía y cultura. La economía y cultura estaba basada en la agricultura y ganadería con un sistema de riego. Teníamos la producción con cereales y palmeras, pastoreo, el comercio con los intercambios con los pueblos del Mediterráneo y tributos del territorio conquistado. Y como aportes culturales teníamos los avances en astronomía, matemática, arquitectura y literatura, ya que uno de los avances importantes que tuvo Babilonia fue exactamente en la astronomía, matemática y arquitectura. También podemos hablar de su cosmovisión y su religión. El politeísmo estaba aquí como un culto principal a Marduk y junto a sus divinidades del sol, la luna, el agua y la tierra, ya que los babilonios fueron politeístas porque tenían varios dioses, y entre uno de esos tenemos los templos que vamos a mencionar, que tendríamos el Sigurat como un centro religioso y administrativo. Tendríamos como un punto la cosmovisión que decía que sus espíritus benéficos y maléficos influían en la vida cotidiana. Y la religión estructuraba en sí la vida social, política y cultural. Resumiendo toda esta parte de acá, podríamos decir que en cuanto a su organización política y el modelo babilónico, que fue teocrático, ya que el rey era considerado el representante del dios Marduk, durante el imperio de babilónico,
El rey Hammurabi unificó el territorio e impuso el acadio como un idioma oficial. Centralizó la religión y creó el famoso Código Hammurabi. Esta regulaba la vida social económica, la cual siglos después en el imperio de neobabilónico Nabopolassar retomó parte de estas tradiciones, aunque otorgó mayor participación a administradores privados en la gestión económica. La economía babilónica se sostenía principalmente de la agricultura y ganadería, mencionada anteriormente, que esta era favorecida por los sistemas de riego construidos con agua y de los grandes ríos. El Estado organizaba las tierras para la producción de cereales, palmeras y pastoreo. Además que el comercio jugó un papel fundamental en el establecimiento de las redes de intercambio como pueblos del Mediterráneo y asegurando los tributos de los territorios conquistados. Finalmente, como estábamos mencionando, la religión babilónica fue politeísta y giraba en torno al culto de Marduk, el dios principal de Babilonia. Aunque coexistían otras divinidades vinculadas a la naturaleza como el sol, la luna y el agua y la tierra, también formaba parte de su cosmovisión espíritus benéficos y maléficos. La religión no solo articulaba la vida espiritual, sino que también la organización del poder político y social. Legado artístico de los babilónicos en el ámbito cultural. Los babilónicos heredaron y perfeccionaron elementos de civilizaciones anteriores, como la escritura cuneiforme sumeria, empleada en tablillas de arcilla, muros y estelas. Impusieron el acadio como lengua oficial y conservaron el sumerio en lo religioso. En arquitectura se destacaron con templos, palacios y zigurats, viendo célebres la puerta de Ishtar y los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por eso es que son tan importantes. A la vez, también hicieron grandes aportes a la gastronomía. Crearon cartas celestes, calculando solsticios y equinoccios, y organizaron el calendario en 12 meses y semanas de 7 días. Su legado jurídico se consolidó con el Código de Hammurabi, quien fue pionero en leyes escritas y se basó en la ley de Tailión. En esta imagen se ve el arte babilónico. Este arte babilónico reflejó simbología, monumentalidad y sofisticación, sobre todo en la parte técnica. Entre los principales aportes se destacaron algunos, como podemos ver el primero, los palacios. Los palacios babilónicos fueron el centro del poder político y religioso y administrativo de la ciudad. Eran concebidos como verdaderas ciudades dentro de la ciudad. Tenían patios interiores, salas de audiencias, jardines y espacios para ceremonias. Durante el reinado de Nabucodonosor II, entre los años 604 y 564 a.C., los palacios alcanzaron su máximo esplendor, convirtiéndose así en símbolos de autoridad y magnificencia. La arquitectura en estos edificios sobre todo reflejaba tanto la riqueza de la ciudad como el dominio sobre la técnica constructiva de la época. La estructura palaciega se basaba en un diseño jerárquico, en el que los patios servían como eje central alrededor del cual se organizaban todas estas estancias. Las salas de audiencia, los depósitos y apartamentos reales se distribuían según la función y el grado de importancia. Los muros de estos magníficos palacios eran generalmente de ladrillo cocido. Luego podían ser reforzados por torres y finalmente decorados con ladrillos esmaltados que representaban animales mitológicos y figuras simbólicas.
La decoración no solo tenía una función estética, sino también ideológica. Los relieves de leones, toros y dragones reforzaban la conexión entre el rey y los dioses, subrayando la protección divina sobre la ciudad y su monarca. El palacio Sur de Babilonia fue asociado con Nabucodonosor II, el cual tomamos anteriormente en cuenta. Este destaca como un ejemplo de planificación avanzada, ya que poseía patios monumentales. A la vez, tenía muchos jardines elevados y sobresalía por sus terrazas decoradas con relieves esmaltados. Además de esto, estos palacios estaban equipados con sistemas hidráulicos. Eran complejos y permitían el abastecimiento de agua, la irrigación de jardines y sobre todo el funcionamiento de fuentes ornamentales, mostrando la sofisticación tecnológica de Babilonia. Siguiendo con los palacios babilónicos, tienen su función y significado. Estos mismos eran centros de poder político, religioso y administrativo. No solo residencias reales, también sedes de gobierno y espacios ceremoniales. Simbolizaban la grandeza del rey y la prosperidad del imperio. Estos estaban ubicados y tenían un contexto urbano, ya que estaban situados dentro de ciudades amuralladas, por ejemplo, Babilonia, ciudad de Hammurabi y Nabucodonosor II. Se conectaban con la vía procesional y con templos como el Sigurat, también conocido como Etemenanki, generalmente próximos al río Éufrates para facilitar transporte y agua. Aquellas características arquitectónicas que tenían era que eran construidos principalmente en ladrillo de adobe y ladrillo cocido, como mencionado anteriormente. A la vez tenían puertas monumentales, por ejemplo, puerta de Ishtar, decorada con relieves de leones, toros y dragones. Estas mismas murallas con las que sobresalían estos hermosos artes babilónicos eran de gran grosor y siempre eran reforzadas con torres. Eran revestidas con ladrillos esmaltados con colores muy vivos. Normalmente tenían sus motivos como animales sagrados, símbolos religiosos y militares. Dentro de los palacios babilónicos más destacados, explicando su historia, fueron más importantes el palacio de Nabucodonosor II, que estaba situado en Babilonia. Su historia consta de que fue construido durante el reinado de Nabucodonosor II, uno de los reyes más poderosos de toda Babilonia. Era el centro político y administrativo del imperio neobabilónico. Nabucodonosor amplió y embelleció Babilonia, convirtiéndola en la ciudad más esplendorosa de Mesopotamia. Se extendía a lo largo de la vía procesional, conectando la puerta de Ishtar y el Sigurat Etemenanki. Tenía más de 300 habitaciones, patios internos, salas de audiencias y de banquetes. Incluía sectores administrativos, religiosos y residenciales para la corte. Luego está el Palacio de Hammurabi, a la vez en Babilonia antigua. Fue construido en tiempos de Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía babilónica. Hammurabi es célebre por el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos y completos conocidos. Este palacio era más sobrio, con función principalmente administrativa y judicial. Tenía salas de audiencia y palacios para cónsul. Siguiendo con la conformación urbana, Babilonia se configuró como una ciudad fuertemente planificada y organizada en torno a ejes jerárquicos y zonas funcionales.
La ciudad se estructuraba en torno al templo de Marduk, situado en el corazón religioso y ceremonial, y a la puerta de Ishtar, que servía como acceso monumental y como símbolo del poder divino y real. La ciudad estaba rodeada por murallas que protegían sus habitantes y sus riquezas, y que servían como límite físico para la expansión urbana. Las calles principales conectaban los templos, palacios y mercados, asegurando un flujo eficiente de personas y mercancías. La vía procesional, pavimentada y adornada con ladrillos esmaltados, unía los principales centros religiosos y sobre todo administrativos, funcionando como eje ceremonial en festividades y procesiones. Los barrios residenciales se disponían en torno a patios interiores, siguiendo el modelo tradicional mesopotámico, y se diferenciaban en función a la riqueza de sus habitantes, desde grandes viviendas de élite hasta barrios más modestos y habitados por artesanos y comerciantes. Otro aspecto relevante de la urbanización era la integración de espacios públicos y a la vez privados. Las plazas servían como mercados y lugares de reunión, sobre todo también como escenarios para ceremonias religiosas. Los sistemas de drenaje y canales demostraban un avanzado conocimiento de ingeniería urbana, permitiendo así el control de inundaciones y la irrigación de áreas agrícolas dentro y alrededor de la ciudad. Esta planificación reflejaba un equilibrio entre la seguridad, la funcionalidad y la expresión del poder político y religioso. Continuando con la presentación, vamos a hablar de los revestimientos esmaltados. Es una de las contribuciones más destacadas de la arquitectura babilónica. Se refiere a la aplicación de una capa vítrea sobre ladrillo o pastas cerámicas con fines decorativos, simbólicos y protectores. Está relacionado con técnicas como frita, vidrio, faínce y esmalte alcalino, además de, para darle color, los pigmentos minerales. Todo esto era cubriendo las paredes de los templos, palacios y puertas monumentales, generando un efecto visual impresionante y duradero. Estos relieves podían representar animales sagrados, figuras mitológicas y símbolos asociados con las deidades de la ciudad. Por ejemplo, podía ser los leones, los toros y también las rosetas y estrellas de 8 puntas, que eran símbolos celestes asociados a la diosa Ishtar y a los astros. Las guirnaldas, líneas negras o amarillas, usadas como separadores y decoración secundaria en muros y pasillos ceremoniales. Tenía también un carácter narrativo y propagandístico, ya que transmitía la supremacía del rey y la protección divina sobre la ciudad y la grandeza del imperio, mostrando que el arte y la arquitectura se encontraban estrechamente vinculados con la política y la religión, ya que entre más grande era el palacio, mostraba más la estabilidad y el poder del Estado y también del rey. Y los templos eran como que los dioses los querían más y le hacían más de estos dibujos, de estos revestimientos esmaltados con sus figuras que eran hacia ellos, que se consagraban varios hacia ellos. Las puertas monumentales también eran hacia los templos para seguir adorando a sus dioses. La puerta de Ishtar. Esta es una de las 8 puertas monumentales de los babilónicos y mide 15 metros de altura por 24,5 de ancho. Su nombre lo recibe porque estaba consagrada a la diosa Ishtar y se compone de adobe y cerámica vidriada. Para darle color, por ejemplo, el azul, se usaba frecuentemente el cobre o el cobalto, y este color azul imitaba el lápiz lazuli que se logró con estos óxidos. En el amarillo y oro y marrón se usaban óxidos como el hierro, manganeso, antimonio y quizás el plomo y otros materiales menores.
Para el negro se usaban técnicas especiales que en estudios recientes se han identificado nanopartículas de sulfuro de cobre o galena y mezclas ricas de hierro, manganeso, dependiendo del contexto. Se cree que la puerta se usaba en las festividades públicas, especialmente en el Año Nuevo babilónico, para llevar estatuas divinas y realizar procesiones religiosas que renovaban el orden cósmico y político. Los restos de la puerta original fueron descubiertos por los alemanes, pero estaba destruida, y durante el gobierno de Saddam Hussein en Irak se comenzaron a reconstruir las grandes zonas de la vieja Babilonia, y entre ellas se encontraba la puerta de Ishtar, cuya réplica se levantó sobre el antiguo emplazamiento de la original. Las Naciones Unidas en 2019 la declaró como un sitio de patrimonio mundial. Sus muros muestran filas de leones, que eran los símbolos de Ishtar, los dragones, que representaban a Marduk, y los toros asociados con Adak, dispuestos en paneles alternados que cubren la superficie de manera ornamental y simbólica. También se sabe que esta técnica protegía las estructuras de la humedad y la erosión, y esta técnica requería de una combinación de conocimientos en cerámica, química y arquitectura, reflejando la alta especialización de los artesanos babilónicos. Como se mencionó anteriormente, el arte babilónico estaba íntimamente ligado a la religión y a la política. Este se caracterizaba por su monumentalidad, como por ejemplo las 8 puertas monumentales, el simbolismo en los relieves con los relieves esmaltados y la sofisticación técnica que se demostraba con el nivel de detalle que hacían los simbolismos, y hasta sus puertas, debido al relieve esmaltado, tenían que tener ciertas técnicas para poder lograr que las figuras se noten como ellos querían. Y para poder adorar a sus dioses, ellos se dedicaban mucho a todos estos detalles para adorar a sus dioses. Los relieves en ladrillo esmaltado, las esculturas de dioses y figuras animales mitológicos, así como se habló anteriormente, y también los objetos de oro, plata y marfil, componían un repertorio artístico que buscaba comunicar el poder, espiritualidad y el orden del rey como del pueblo, del Estado y de la religión en el Estado. Un ejemplo de la estatua de dioses es la estatua de Marduk, que se menciona que esta estatua era la principal y residía en el templo Esagila, y estaba hecha de madera y revestida de metales preciosos como el oro y la plata, con ropajes rituales también adornados. Otros reyes babilonios encargaron imágenes divinas con materiales preciosos. Por ejemplo, se relata que Mabu Aplu hizo una imagen de Samach con oro y lápiz lazuli. Otros como animales simbólicos tenemos a los dragones, leones y toros, que fueron mencionados anteriormente en la puerta de Ishtar, que eran con relieves esmaltados. Y estos eran símbolos protectores de los dioses principales. También los relieves de los leones ambulantes, lo que sugiere una función de guardianes simbólicos asociados con la diosa Ishtar. En cuanto a objetos de oro y de plata, estos eran en decoraciones arquitectónicas estatales, como por ejemplo las salas del templo Esagila y otros edificios sagrados en Babilonia. Se decoraban con estos oro y plata y piedras preciosas, techumbres, moros y cámaras especiales revestidas de oro. Se encuentran hallazgos de pendientes, placas, anillos de oro y otros objetos de adorno personal en contextos religiosos y funerarios. Lo que demuestra la importancia de Babilonia como centro cultural y artístico del antiguo Oriente Próximo es cómo este influyó en las civilizaciones posteriores con las técnicas que tenía. Por ejemplo, en los asirios y los persas, como se ve en la imagen, que son 2 figuras con técnicas de relieves decorativos muy similares. Por un lado tenemos el de los asirios y el otro de los babilónicos, que demuestra que adoptaron y adaptaron estas técnicas de relieve decorativos y el esmaltado.
El pueblo era el mayor representante de cómo la arquitectura, la planificación urbana y el arte se combinaban para expresar el poder, religión y organización social. Los palacios tenían amplias salas para audiencia, murallas defensivas y espacios dedicados a ceremonias. Funcionaban como centros administrativos desde donde se organizaba la vida económica, militar y social de la ciudad. El Palacio Nabucodonosor II, por ejemplo, fue uno de los más majestuosos, con más de 300 salas y recintos decorados con ladrillos esmaltados. La ciudad de Babilonia se planificó de forma ordenada y estratégica. Todas tenían murallas dobles y fosos que garantizaban la defensa, calles rectas como la vía procesional que conectaba los puntos religiosos y políticos más importantes. Los palacios reflejaban la autoridad y ceremonialidad de monarca. La ciudad estaba organizada de manera funcional y defensiva con sus dobles murallas. Los revestimientos esmaltados añadían belleza, durabilidad y simbolismo a la estructura de la ciudad, y con belleza con los distintos colores, durabilidad por la técnica y el simbolismo hacia sus dioses. El arte transmitía valores religiosos y políticos. Valores religiosos con los símbolos, con las figuras o los animales simbólicos de los dioses, y políticos que el arte permitía demostrar el poder del rey o del Estado mediante el arte. Este conjunto convierte a Babilonia en un referente histórico de la civilización mesopotámica y ha influido en el desarrollo cultural de la humanidad, por ejemplo, las culturas posteriores y hasta la actual. A continuación vamos a explicar sobre los asirios en arquitectura, conformación urbana y arte. Vamos a comenzar diciendo que la arquitectura asiria se caracteriza por el uso de materiales como el ladrillo de barro, la grandiosidad de sus palacios y zigurats, y una decoración que refleja el poder militar y la jerarquía de sus gobernantes. También hereda la tradición sumeria y babilónica. La arquitectura asiria llevó estas construcciones a un nuevo nivel de escala y ornamentación. Aquí podemos ver las características principales, las cuales son los materiales, los volúmenes imponentes, las bóvedas y cápsulas, la decoración elaborada y el urbanismo. Como podemos observar, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en los materiales, el principal material de construcción era el ladrillo de barro o de adobe, que era recubierto con yeso blanco en las fachadas para que brillaran bajo el sol, y también se utilizaban ladrillos vidriados y pinturas de murales para embellecer los edificios. También tenemos los volúmenes imponentes, que quiere decir que se distingue por su monumentalidad y por la búsqueda de la solidez y el poder. Tenemos las bóvedas y cúpulas, que son los edificios, especialmente los palacios, probablemente tenían cubiertas abovedadas o con cúpulas. Después tenemos la decoración elaborada, que son los interiores de los palacios, que estaban ricamente decorados con relieves de alabastro que narraban las victorias militares y la vida del rey. Y por último, el urbanismo, que son las ciudades asirias, que estaban planificadas con un trazado regular y se rodeaban de murallas con puertas monumentales. Continuando, tenemos los tipos de construcciones que, como aquí dice, eran el principal símbolo del poder real y militar asirio. Se constituían sobre plataformas elevadas con rampas de acceso. También las dependencias se organizaban en torno a patios centrales, con el gran salón del trono como sala principal. Su decoración era la riqueza decorativa en un sello distintivo. Los relieves que cubrían paredes de las estancias mostraban escenas de guerra, caza y la vida del monarca. Por ejemplo, tenemos el Palacio de Sargón II. Tenemos también el Palacio de Sargón II, es uno de los más conocidos, que fue construido en el siglo
8 a.C. y es famoso por sus inmensos lamusus y sus elaborados relieves. Un dato importante es el zigurat. Eran templos con una estructura piramidal escalonada que simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. Su función era que se consideraba la morada de los dioses. Los sacerdotes realizaban las ceremonias religiosas en la cima. Se construían con adobe en el núcleo y ladrillos cocidos en el exterior para mayor estabilidad. Para su evolución, los asirios llevaron la arquitectura de zigurat, heredada de sumerios y babilonios, a su máximo desarrollo. El palacio de Sargón II en Jorsabad incluía un gran zigurat de varios niveles. Continuamos también con los palacios, que los palacios asirios eran impresionantes centros de poder real y administrativo. Eran caracterizados por su gran tamaño, la riqueza de sus materiales, su decoración con relieves tallados que glorificaban al rey en escenas militares y de caza. Sus características principales eran que eran de materiales lujosos, utilizaban materiales costosos y exóticos. También tenían figuras guardianas en los patios y entradas. Su diseño de los palacios incluía una sala del trono, apartamentos privados para la familia real, grandes patios y suites de habitaciones y áreas administrativas. Su propósito de era la resistencia real, era el hogar del rey y su familia. El centro de poder servía como sede de gobierno y de la administración, como el Palacio de Nínive, que era famoso por los relieves de Asurbanipal, que representan escenas de caza de leones y la victoria sobre los elamitas, como la conocida escena de la leona herida, como podemos ver en esta imagen. También podemos ver el Palacio de Nimrud, conocido por su decoración, especialmente en el Palacio de Asur-Nasir-Pal II, que presenta escenas de caza y batallas, las cuales fueron destruidas por el Estado Islámico. Aquí nos podemos volver a encontrar con el Palacio de Sargón II, donde es esta ciudad cuyo nombre significa Fortaleza de Sargón. Fue construida por el rey Sargón II y su palacio es uno de los más estudiados, destacando por su enorme tamaño y sus elaborados lamassu. Seguimos con lo que viene a ser la conformación urbana. La conformación urbana, como bien dice aquí, también incluye el arte, reflejado en su poderío militar y la magnificencia de sus reyes. Sus ciudades, cuidadosamente planificadas, estaban dominadas por el poderío militar y la magnificencia de sus reyes. Sus ciudades, cuidadosamente planificadas, estaban dominadas por grandes palacios y templos, y su arte se caracterizaba por intricados relieves narrativos, estatuas de criaturas guardianas y su arquitectura monumental. Aquí tenemos también la planificación, que quiere decir que en muchas ciudades fueron planificadas desde cero, con calles rectas y diseños de cuadrícula que demuestran un alto grado de organización administrativa y social. También tenemos sobre las ciudades, que la ciudadela fue un espacio fortificado que albergaba los palacios y templos y era el centro del poder. Tenemos las murallas y sus fortificaciones, que también son para exhibir su fuerza. También las ciudades sirias estaban protegidas por importantes murallas defensivas, completadas con torres de vigilancia y puertas fortificadas. También, a pesar de la escasez de piedra, utilizaban ladrillos de barro cocido. Los palacios a menudo tenían fachadas cubiertas de yeso blanco que reflejaba la luz del sol y ladrillos vidriados policromados para realizar la arquitectura. En el arte asirio podemos ver que era influenciado por el arte sumerio y babilónico. Tenía una función política y propagandista, que era enaltecer el poder y las hazañas militares del rey. En cuestión de relieve,
Los relieves narrativos tallados en losas de alabastro para adornar las paredes de los palacios son la forma más destacada del arte asirio. La temática era que representaban batallas, escenas de caza real, procesiones de reyes, figuras sobrenaturales y conquistas, glorificando al gobernante como ser poderoso y victorioso. En realismo y detalle se destacaba por la finura y el detalle, especialmente en la representación de animales y en la búsqueda que daba a captar el movimiento. Un ejemplo notable que pudimos ver hace un trecho fue la leona herida, que transmite sufrimiento del animal con gran realismo. En las estatuas podemos ver que la escultura asiria tenía criaturas protectoras, por ejemplo en la Masu, que eran famosos toros o leones alados con cabeza humana, llamados Lamassu, custodiaban las entradas de los palacios y las ciudades, que también solían tener 5 patas para verse estáticos de frente y en movimiento de perfil. Como podemos ver también en la decoración interior de los palacios, que también eran ricamente decorados con sus pinturas de murales, que se utilizaban pinturas en ladrillos o ladrillos vidriados para realizar arquitectura y completar los relieves. En materiales, la pobreza de los materiales de construcción se compensaba con ricas decoraciones en las paredes y cerámicas. Para comprender el arte mesopotámico debemos comenzar por los asirios, una civilización que floreció entre los siglos 900 y 600 a.C. en el norte de Mesopotamia. Su arte refleja poder, dominio y una profundidad con conexión con lo divino. En su desarrollo los asirios fueron grandes constructores, aunque usaban principalmente ladrillos de adobe. Sus palacios estaban decorados con revestimientos esmaltados que embellecían las fachadas y transmitían mensajes simbólicos. Cosidos y esmaltados, pintados con colores vivos como el azul, verde, blanco y amarillo. Los motivos más comunes eran los todos alados con cabeza humana, guardianes de las entradas, leones, símbolo de fuerza y protección, genios alados, figuras mitológicas que protegían al rey. Se destacó el palacio de Nimrud con relieves de escenas militares y procesiones rituales. También el palacio de Nínive con representaciones de batallas, cazas reales y figuras divinas. El uso del esmalte no era solo decorativo, sino también funcional. Protegía los ladrillos del desgaste y daba un aspecto majestuoso. Los relieves narraban historias, exaltaban al rey y mostraban su conexión con los dioses. Revestimientos esmaltados babilónicos. Desarrollo avanzado de ladrillos vidriados y azulejos esmaltados. Colores intensos, especialmente el azul, lazuli, técnica de cocción similar a la asiria, pero con mayor refinamiento estético. El arte babilónico. Babilonia, ubicada en el sur de Mesopotamia, alcanzó su esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II en el siglo 600 a.C. Su arte refleja una visión más ceremonial, urbana y simbólica. En su desarrollo, el arte babilónico se caracteriza por su simetría y geometría en sus diseños, uso de los ladrillos esmaltados con colores intensos, representaciones de animales mitológicos y símbolos religiosos. En las obras emblemáticas estaba la puerta de Ishtar, entrada monumental a la ciudad, revestida con ladrillos esmaltados azules, decorada con relieve de dragones, toros y leones, asociados con los dioses Marduk, Adad e Ishtar. Fue construida parcialmente y se exhibe en el Museo del Pérgamo en Berlín. Después sigue la Estela de Hammurabi, un monumento de piedra con inscripciones cuneiformes. Contiene uno de los primeros códigos legales de la historia.
En parte superior se representa al rey Hammurabi recibiendo las leyes de los dioses Shamash. Y también está los jardines colgantes de Babilonia, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según la tradición, fueron construidos por Nabucodonosor II para su esposa Amitis. Aunque no hay evidencia arqueológica concluyente, las reconstrucciones muestran terrazas escalonadas llenas de vegetación y sistemas de irrigación avanzados. El arte babilónico tenía una función más ceremonial y espiritual. Buscaba representar la armonía cósmica, el orden social, la relación entre el rey y los dioses. A diferencia de los asirios, los babilonios no exaltaban la guerra, sino la ley, la belleza y la divinidad. El legado cultural que dejaron fue la influencia en Persia y el arte islámico. Las técnicas de vidriado y simbolismo religioso fueron adoptados por culturas posteriores. Conservación de museos. La puerta de Ishtar se exhibe en el Museo del Pérgamo, Berlín. Inspiración moderna. Arquitectos y artistas contemporáneos han retomado elementos babilónicos en diseño y urbanismo. La arquitectura y la conformación urbana de las civilizaciones babilónica y asírica representan 2 de los pilares más sólidos del legado mesopotámico, aunque ambas compartieron una base cultural común, como el uso de la escritura cuneiforme, la construcción con ladrillos adobe y la veneración de deidades politeístas. Cada una desarrolló un enfoque arquitectónico y urbano que refleja sus valores, estructuras de poder y visión del mundo. Conformación urbana. La ciudad de Asiria era una fortaleza funcional, jerárquica, orientada al control territorial. Las capitales como Nínive y Khorramshahr estaban organizadas interpretaron de formas distintas. Los asirios usaban el arte como instrumento de poder, propaganda y control. Los babilonios lo empleaban para embellecer, legislar y conectar con lo divino. En términos técnicos, ambos dominaron el uso del ladrillo esmaltado, pero con fines distintos. Los asirios los usaban para relieves narrativos militares y los babilonios lo aplicaban en la arquitectura ceremonial y urbana. En torno al Palacio Real, con barrios administrativos, militares y residenciales bien delimitados. El trazado urbano respondía a necesidades estratégicas y defensivas. Por otro lado, Babilonia fue concebida como una ciudad sagrada. Su trazado incluía avenidas procesionales como la vía de Markut, plazas ceremoniales, templos y jardines. La ciudad era un microcosmos del universo, donde cada elemento urbano tenía una función ritual, política o simbólica. La planificación urbana babilónica anticipó conceptos de diseño que influirían en ciudades persas, helenísticas e incluso islámicas. El legado arquitectónico, cultural y urbano de ambas civilizaciones trascendió su tiempo. Los asirios dejaron una huella en la arquitectura militar y palaciega del Próximo Oriente, mientras que los babilonios influenciaron profundamente el arte persia, la arquitectura islámica y la concepción simbólica de la ciudad como espacio sagrado. Sus técnicas de construcción, uso del color, planificación urbana y simbolismo arquitectónico siguen siendo objeto de estudio y admiración. La puerta de Ishtar, los relieves de Nimrud, los Sigward y las inscripciones cuneiformes son testimonio de una sofisticación técnica y espiritual que marcó el inicio de la arquitectura monumental en la historia humana. En resumen, mientras los asirios construyeron para dominar, los babilonios construyeron para trascender. Ambas visiones, aunque distintas, convergen de una misma grandeza, la de haber transformado el paisaje mesopotámico en un escenario de poder, belleza y eternidad. El arte de los asirios y babilonios no solo embelleció sus ciudades, sino también que transmitió sus valores, creencias y aspiraciones.
Hoy sus obras nos permiten entender cómo el arte puede ser una herramienta de poder, espiritualidad y memoria cultural. En definitiva, estudiar estas civilizaciones nos invita a valorar el arte como testimonio de la historia humana y a reconocer que, aunque el tiempo pase, las ideas plasmadas en piedra y esmalte siguen hablando con fuerza. La arquitectura, conformación urbana y el arte de las civilizaciones babilónicas y asiria constituyen pilares fundamentales del legado mesopotámico, reflejando no solo sus avances técnicos, sino también sus visiones del mundo, estructuras de poder y valores espirituales. Ambas culturas compartieron una base en común, el uso del ladrillo como principal material constructivo, la escritura cuneiforme como medio de expresión y una cosmovisión profundamente religiosa que impregnaba cada aspecto de su producción artística. Sin embargo, sus enfoques fueron marcadamente distintos. Los asirios, con una convocación militar y expansionista, desarrollaron ciudades fortificadas, palacios monumentales, que servían como centros administrativos y símbolos de poder. Su arquitectura funcional, robusta y decorada con relieves narrativos que exaltaban las hazañas del rey y la protección divina. El arte asirio, denominado por escenas de guerra, caza y figuras mitológicas como los Lamassu, transmitía fuerza, dominio y propaganda imperial. En cambio, los babilonios cultivaron una arquitectura más refinada y ceremonial. Babilonia fue concebida como una ciudad sagrada, con avenidas procesionales, templos dedicados a Marduk y estructuras como la puerta de Ishtar, los Sigwarts, que conectaban lo terrenal con lo divino. Su arte más simbólico y decorativo se manifestó en el uso intensivo de los ladrillos esmaltados, colores brillantes y motivos religiosos que celebraban el orden cósmico y la armonía urbana. La conformación urbana también revela sus diferencias, mientras que las ciudades asirias eran jerárquicas y defensivas. Las babilónicas eran planificadas con un sentido ritual, estético y astronómico. Babilonia, en particular, se convirtió en un modelo de urbanismo ceremonial anticipado, conceptos que influirían en culturas posteriores como la persia y la islámica. En conjunto, el arte y la arquitectura babilonia y asiria no solo transformaron el paisaje mesopotámico, sino que también sentaron las bases de la arquitectura monumental, el urbanismo simbólico y la expresión artística como instrumento de poder, espiritualidad, y su legado como perpetúa en museos, estudios arqueológicos, en memoria cultural de la humanidad, como testimonio de una época que construir también era una forma de trascender.